Hoy hay pleno en el Parlamento de Canarias. Antes de eso, el presidente Clavijo se reúne con los grupos para contarles cómo marchan las negociaciones con el Estado para el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados por todas las comunidades. Están preparando un cambio legal. El presidente de Canarias ya nos acompaña aquí en el plató de Buenos Días Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, presidente, están en esas negociaciones con el Gobierno central para ese cambio legal. Ayer, conferencia sectorial de inmigración. La semana pasada usted también mantuvo en Madrid una reunión, creo que con el ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres. Ahora mismo, ¿en qué punto está ese cambio legal? En la redacción. Hemos acordado que el artículo que se va a modificar es el 35 de la Ley de Extranjería. Lo que pasa es que la modificación tiene que conllevar una serie de cupos y de plazas que cada comunidad autónoma tiene que tener y un requisito de saturación para luego la distribución de todos esos menores, ¿no? No puede ser que unas comunidades, por el mero hecho de no poner plazas y crearlas, luego al final no tengan que responder de manera solidaria a esa distribución que previsiblemente tendrá que hacer el Estado. Entonces estamos con la redacción jurídica. Nos dimos el jueves pasado entre 8 y 10 días, o sea que esperamos tener la semana que viene ese texto más o menos consensuado para luego ver de qué forma, vía enmienda, vía proposición de ley, vía decreto ley, podemos ponerlo en funcionamiento lo más rápido posible. ¿Y desde Canarias hay una propuesta para ese cupo, ese nivel de saturación? Vamos, nosotros evidentemente lo que no hemos hecho una propuesta porque le compete a la Administración del Estado, que es la competente para distribuir en todo el territorio en función de los criterios de que si los acordamos, insularidad, territorio, población, renta per cápita. Y en función de eso, pues será el Ministerio quien tenga que distribuir o asignar el número de plazas mínimas que tiene que tener cada comunidad autónoma en menores no acompañados. Ahora mismo, si no me equivoco, Canarias tutela más de 5.500 chicos y chicas, cifras que probablemente se van actualizando cada semana ante la llegada de nuevas embarcaciones. ¿Qué capacidad real tiene Canarias de manera digna en una red de acogida para atender a estos chicos y chicas? ¿Cuál sería la cifra asumible por nuestro archipiélago? No puede superar los 1.200. Estamos pues casi multiplicando por 6 la capacidad real, con lo cual el interés mayor del menor, de ese niño y esa niña, no lo puedes garantizar, no le puedes garantizar una escolarización, una integración, un proyecto de vida, y eso realmente es lo que más nos preocupa. Esta situación se ha dilatado durante demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que es buena noticia que por fin el Estado haya dicho, oye, es necesario actuar, y a base de presión de toda la sociedad canaria, de ustedes, de los medios de comunicación también, y yo creo que estamos pues en el principio de ese acuerdo. Vamos a ver si efectivamente en los próximos 7 días pues conseguimos tener un texto que nos satisfaga a todos razonablemente, pero lo más importante, y es que pueda poner el derecho del menor por encima de los avatares políticos y de las discusiones. Ese cambio legal evidentemente implica la voluntad del Gobierno de Canarias, que la hay para mejorar la situación aquí en Canarias, también del Gobierno central, pero evidentemente también de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso y el Senado. En esas conversaciones, esas relaciones que mantiene la diputada Cristina Valido con el resto de grupos parlamentarios allí en el Parlamento Nacional, ¿qué sensaciones hay? ¿Hay una sensación de que va a haber apoyo para sacar adelante esta norma? A ver, yo quiero destacar en primer lugar el apoyo en Canarias, de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Este es un asunto muy importante y yo creo que todos hemos llegado a la firma de ese pacto por la migración, lo cual, pues ese modo canario de hacer política en Canarias yo creo que está funcionando. A partir de ahí, evidentemente, hay comprensión, hemos hablado con distintas fuerzas políticas, se han aprobado algunas proposiciones no de ley en el Senado y en el Congreso que más o menos avalan que puede haber ese consenso, ¿no? Pero nos iremos, o sea, el compromiso es, si lo ideal es que ellos vengan a Canarias para que vean la realidad, pero si no nos desplazaremos todos los integrantes del Pacto por la Inmigración a Madrid y les haremos ver esa necesidad y presionaremos. Al final, insisto, si hay voluntad y hay presión, se va a sacar adelante, porque es algo razonable. Y yo, si me permite mi opinión personal, creo que el acuerdo va a ser un amplio acuerdo. El director ejecutivo de Frontex ha dicho ayer mismo que la situación en Canarias es preocupante y que Frontex está dispuesta a ofrecer más ayuda a Canarias, por ejemplo, siempre que el Estado lo solicite. ¿Van a pedirles ustedes formalmente, de manera oficial, al Gobierno central que solicite esa ayuda a la Agencia Europea de Fronteras? Ya la hemos pedido, o sea, eso ya nos lo dijo la comisaria de Interior cuando vino a Gran Canaria hace unos meses.
eso ya es algo que se ha hablado. Siempre hemos dicho que cuando yo estuve reunido en La Toja con el vicepresidente de la Unión Europea, con Esquinas también nos lo dijo. Es decir, la Unión Europea al Estado miembro, porque las relaciones no son con las comunidades, le ha ofrecido apoyo y recursos. Es el Gobierno de España quien, no sabemos tampoco muy bien por qué, quien ha decidido no solicitarlo. ¿Qué razón cree usted que puede estar detrás de que no se haya solicitado ese refuerzo de la ayuda? No lo sé. No sé si es que no tienen acuerdos bilaterales con otros países, no sé si es una cuestión de celo de la propia autonomía del Estado, pero nos lo dijo el vicepresidente, la comisaria de Interior, nos ha trasladado que la Unión Europea en un asunto como este, que está altamente sensibilizado, pues nos ofreció esa ayuda de Frontex y nosotros tampoco acabamos de entender. El efecto de Frontex, siempre lo hemos dicho, lo ideal es que se despliegue en los países donde sale la inmigración, entre otras cosas porque es lo que detecta a tiempo las embarcaciones e impide que se pierdan o que lleguen, como desgraciadamente la semana pasada llegaban con fallecidos a nuestras costas. Pero ese es un asunto que tendrá que responder el Gobierno de España. Vamos con más asuntos, presidente. El Partido Socialista Pedro Sánchez descarta presentar unos presupuestos generales del Estado para este 2024. Se van a prorrogar los del año pasado. Esto, presidente, ¿de qué manera va a afectar a nuestras cuentas autonómicas? ¿Vamos a tener que hacer algunos ajustes? Bueno, nosotros esperamos en nuestro presupuesto autonómico, en la negociación que estamos manteniendo, no esperamos hacer ningún ajuste, más allá de si hay algunas transferencias o no del Estado que puedan verse afectadas, pero vamos, serían realmente de poca cosa. Lo que sí nos preocupa es que nosotros en los presupuestos generales del 2023, y es lo que hay en el Consejo de Gobierno, acordamos revisar, es, por ejemplo, un plan de empleo, el plan de infraestructuras educativas, determinadas inversiones en capítulos 6 y 7, que son inversiones en infraestructuras que sí se pueden ver afectadas por esa prórroga de los presupuestos. Y eso sí que son inversiones que el Estado tiene que ejecutar en Canarias y al tener el presupuesto prorrogado no las vaya a poder ejecutar. Hemos acordado en el día de ayer que todos los departamentos hagan un análisis de cuáles son esas partidas, planes de la pobreza, fondos para la inmigración, en función de esa prórroga, pues para ver cuáles se pueden ver afectados, para que si hay decretos de prórroga de estos presupuestos que se pueden dar, o si hay algún decreto ley, poder introducir en ese decreto ley esas salvedades. Hay un asunto que nos preocupa mucho y que esperamos que sea resuelto, que es la bonificación del 60% del IRPF a los ciudadanos de La Palma, que ahora mismo no está prorrogado en los presupuestos y que estamos también insistiendo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda para que se especifique, porque eso sí generaría a la población de La Palma un daño muy importante. Dice usted que en principio no tendrán que hacer ajustes en las cuentas autonómicas a razón de esa prórroga de los presupuestos estatales, pero ayer escuchamos a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que se mostraba especialmente preocupada por lo que pueda ocurrir respecto a las cuentas de su departamento, a Sanidad. ¿Mensaje de tranquilidad, presidente? Bueno, mensaje, a mí no me gusta alarmar, me gusta ser serio y riguroso, ¿no? Y como estamos en contexto de 3 elecciones, las vascas, las catalanas, las europeas, o sea, en principio posibilidades hay de que nos veamos afectados mínimamente, que sea la inversión, siempre que no hay presupuesto es malo para la ciudadanía, sí. Ahora lo que hay que trabajar, hay que estar alerta, no hay que estar alarmado, pero sí hay que estar alerta y trabajando mucho para que esa prórroga de los presupuestos afecte lo menos posible a Canarias. Con este escenario de incertidumbre, con unos presupuestos generales prorrogados, ¿descartan ustedes totalmente la rebaja del IGIC, por lo menos este año? No va a ser posible, eso va a ser prácticamente imposible porque hay mucha incertidumbre. Hay cuestiones como esos 280 millones de euros de las liquidaciones positivas del año 22, que nosotros si lo incorporásemos por la regla de gasto tendríamos que devárselo a los bancos. Ese es un trabajo que estamos haciendo. Nosotros lo que hemos pedido como término medio es que puedan ser invertidas en inversiones financieramente sostenibles, que no te comprometan gastos futuros, pero que te permita comprar, por ejemplo, equipamiento para los hospitales, que te permita adecuar las aulas, que te permita adecuar infraestructuras sociosanitarias y en ese es el trabajo en el que nosotros estamos.
Nosotros siempre creemos que hay que gobernar y hay que actuar con lealtad institucional y así lo estamos haciendo. Si la lealtad no es correspondida, pues ya veremos entonces cómo. Sobre esa regla de gasto, ¿hay algún tipo de avance en las negociaciones con el Estado para poder invertir precisamente ese superávit, esos millones en servicios esenciales y no solo en amortizar la deuda? Sí, nosotros hemos dado una alternativa. Nosotros hemos hecho la tarea, como con los menores, y hemos dado una alternativa legal, diciendo dos opciones. Primero, hay que cumplir 4 requisitos de estabilidad económica y financiera. Nosotros cumplimos los 3. No nos vamos a endeudar, no tenemos déficit y tenemos equilibrio económico y financiero. Por lo tanto, los recursos que tenemos disponibles, sin acudir a endeudamiento ni a déficit, queremos poder utilizarlos. Bien en el bienestar y en las políticas sociales de Canarias, bien en inversiones financieramente sostenibles. Pero desde luego lo que no vamos a hacer es darle ese dinero a los bancos cuando Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado. ¿Han hecho ustedes esa propuesta y cuál es el feedback, la reacción, la respuesta que les da el Gobierno Central, el Ministerio de Hacienda? Ahora mismo está en estudio y yo estoy convencido de que si hay voluntad va a salir adelante. ¿Cree usted, presidente, que con este escenario político a nivel nacional de mayorías frágiles en el Congreso no va a haber presupuestos generales del Estado este año? ¿Se va a reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura o eso usted lo ve como una utopía? A ver, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a negociar, tenemos que acostumbrarnos a hablar, tenemos que acostumbrarnos a resolver los problemas de los ciudadanos independientemente de las mayorías. Por eso es tan importante, y yo insisto con el modo canario de hacer política, porque en Canarias no ha habido nunca mayorías absolutas y eso nos ha obligado a buscar puentes y entendimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que poner al ciudadano en el centro de la gestión política. Cuando tú pones al ciudadano, pues obviamente los acuerdos son más fáciles. Yo no aventuro que vuelva a haber a corto plazo grandes mayorías y eso obliga a que la clase política nos tengamos que sentar y escucharnos e intentar llegar a gran acuerdo. Eso es lo que yo he hecho de menos ahora mismo en Madrid, la posibilidad de sentarte, de acordar, porque si hay ese escenario, si hay esa voluntad, todo es posible. ¿Y quién tiene la culpa de eso, presidente, de la falta de acuerdo, de diálogo? Yo creo que todos un poco. Evidentemente los dos grandes partidos son los principales culpables, porque son los que al final generan bandos. Esto no es blanco o negro, esto no es rojo o azul, esto no es derecha o izquierda. Esto es gente que quiere resolver problemas de los ciudadanos y que nos presentamos a las elecciones para intentar. Nosotros estamos alcanzando grandes acuerdos aquí en Canarias. Oye, ¿es posible? Es posible. Tenemos un ejemplo con el Pacto por la Inmigración, pero vamos a tener un ejemplo con el Pacto por la Productividad o por el Pacto de Educación. Creo que tenemos que parar y además cuando empiezas a mirar hacia el exterior y lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, creo que tenemos que ver un poquito de calma, ¿no? Y tenemos que hacer el esfuerzo todos. Y insisto, al menos yo siempre digo que el granito de arena, nosotros somos chiquititos y estamos aquí en el medio del Atlántico, pero pongamos nuestro granito de arena para dar un poquito más de sosiego a la cosa. Presidente, hoy nos hemos despertado con titulares en los periódicos de las islas que hablan de que Canarias compró mascarillas y batas durante la pandemia con factura falsa a una empresa que ni siquiera se había constituido. ¿Nos lo puede confirmar? ¿Qué irregularidades han detectado? Bueno, nosotros lo que hemos dado las instrucciones de que la Intervención General de la Comunidad Autónoma haga un informe, el Servicio Canario de Salud haga otro informe y con los dos informes se lo remita a los servicios jurídicos, ¿no? Si salen los medios imagino que lo tendrán contrastado. Yo no estoy en la profundidad. De ser así es tremendamente grave. Pero insisto, aquí hay que depurar responsabilidades políticas y estarán en el seno de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias. Hay que depurar responsabilidades jurídicas, que será en el ámbito de los tribunales donde se tenga que resolver. Y yo como presidente del Gobierno lo que estoy es tratando de colaborar, informar, transparencia, que todo esté muy clarito, pero tenemos que seguir gobernando. No nos compete al Gobierno de Canarias ni hacer enjuiciamientos políticos, ni hacer enjuiciamientos, por supuesto, judiciales, porque está en otra esfera. Yo quiero descontaminar, primero porque he sufrido en carne propia las persecuciones políticas de algunos partidos y en segundo lugar porque es que tenemos que seguir resolviendo los problemas de los ciudadanos. Todos los días nos están llegando menores con esas pateras, todos los días tenemos que dar una sanidad mejor, todos los días tenemos que ser más eficientes en la asignación de la dependencia o en la asignación de las competencias del Gobierno. Entonces, eso tiene su esfera y que su esfera lo determine.
yo intento que eso no contamine la gestión del gobierno, porque es que si no, imagínese, más tiempo perdido y los problemas de los ciudadanos sin resolver. ¿Cree usted que con lo que sabemos ahora mismo, con lo que ha trascendido, alguien debería asumir esa responsabilidad política? ¿Alguien debería dimitir? Yo no, cada uno tiene que hacerlo en su esfera particular, ¿no? Sí tengo que decir que las explicaciones se tienen que dar. ¿Y cree que hasta ahora no se han dado? Yo creo que hasta ahora no se han dado las explicaciones. Yo al menos creo que por lo menos dar la cara, explicar la situación, verlo en el contexto y luego, insisto, responsabilidades políticas y jurídicas, cada una va por su lado, el gobierno tiene que gobernar. Pero sí es cierto que yo creo que falta de la ciudadanía explicaciones. Esta semana, si no me equivoco, en el Pleno del Parlamento se convalida el decreto de vivienda que, entre otras cuestiones, contempla la adquisición de promociones inacabadas o reconvertir locales comerciales en vivienda. Pero, presidente, a corto plazo, para la gente que lo está pasando mal, que no tiene casi capacidad de afrontar el alquiler de un piso, mucho menos de comprarse una casa, a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Lo que hemos hecho el decreto, o sea, a corto plazo. A ver, tú desde que tú planificas construir una vivienda pública protegida hasta que la haces pueden pasar 2 o 3 años. ¿Qué pretende el decreto? Pretende el decreto que construcciones inacabadas, locales comerciales que se adapten con obra. No significa que vayas a vivir en un local, como algunos han querido hacer maliciosamente, no. Hay un código técnico de edificación, hay unas condiciones de salubridad, iluminación, ventilación que tienen que cumplir. Oficinas, que ahora mismo están, oficinas que son pisos, que todos vamos por Santa Cruz o por Las Palmas y vemos que hay oficinas que están ocupando un piso. Suelo que ya está disponible, o viviendas inclusive que están inacabadas y que lo que quieres hacer es convertirlas en viviendas protegidas, porque lo que estamos hablando es de vivienda protegida, que tiene 2 vertientes, el régimen especial, que digamos que es aquel para que luego da el alquileres sociales en las instituciones públicas, y luego están aquellas que se llaman alquileres sostenibles, porque el problema de la vivienda evidentemente es el de aquellos que no pueden tener y que es la administración pública quien tiene que dársela, alquileres pues muy sociales, pero luego hay otra que puede ser familias que a lo mejor tienen unos ingresos medios de 2.000 o 3.000 euros y que no pueden acceder tampoco con el mercado como está. Lo que hemos hecho es el decreto y además lo vamos a convalidar y lo vamos a poner en marcha de manera inmediata, sin detrimento, como dije yo el otro día en el debate, de que pueda ser mejorable y perfeccionable, pero lo que tenemos es que no podemos seguir esperando, hay que hacer algo ya. Y es lo que hemos hecho. Eso nos puede poner ahora mismo, en el plazo de 1 año, nos puede poner a lo mejor 1.000 y pico viviendas en el mercado. La semana pasada, en el Boletín Oficial del Estado, presidente, se publicó el índice de referencia de precios para la vivienda que podrá aplicarse en las zonas que sean declaradas como tensionadas. ¿Su gobierno piensa ponerlo en marcha, declarar esas zonas para aplicar este índice de precios? Es que lo tienen que pedir los ayuntamientos. ¿Y alguno lo ha pedido? En principio, te puedo hablar de memoria, pero yo creo que no lo ha pedido ninguno en Canarias. En este caso son los ayuntamientos los que tienen que solicitarlo. Yo fui crítico con la ley de vivienda del Gobierno de España. De hecho, se ha demostrado que al, endurecer los criterios para poder proceder al desalojo, lo que ha conseguido la vivienda es que la gente retire las viviendas del mercado. Porque al final tú tienes miedo de alquilar una vivienda a un pequeño propietario, resulta que a lo mejor tienes 2 o 3 pisos porque durante toda tu vida has sido autónomo y has invertido para poder luego tener una jubilación digna. Claro, si tú al final no te pagan, no puedes desalojar, te cuesta un dinero, lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido en toda España y especialmente en Canarias, que desde que se publicó la ley de vivienda, hasta ahora lo que la gente ha hecho es retirar viviendas del mercado de alquiler. Al haber menos oferta, sube el precio. Luego, las cosas hay que pensarlas quizás un poquito más y tratar de ser más pragmático, como hemos tratado de hacer en el decreto de la vivienda, que ideológico a la hora de hacer las leyes. Porque al final las leyes se tienen que aplicar y las leyes tienen que ser pragmáticas, claras y transparentes, porque si no la gente lo que se genera es confusión jurídica y ocurren efectos indeseados, como puede ser el de que la gente haya retirado viviendas del mercado de alquiler. Y una última cuestión, señor Clavijo, ¿cuándo va a estar lista la ley de vivienda vacacional? Estamos pendientes primero del borrador de la norma. ¿Cuándo estará listo? Bueno, eso lo que le va a competir al Gobierno es terminarla, aprobarla y remitirla al Parlamento y luego el Parlamento tendrá que tramitarla. Nosotros esperamos y deseamos que sea a lo largo del mes de mayo cuando el Gobierno de Canarias pueda tenerla terminada para que entre en este periodo de sesiones en el Parlamento. Se está haciendo con un trabajo técnico, desde el punto de vista pragmático. Somos conscientes que, como todo, habrá cosas que no gusten y habrá cosas que sí gusten, pero el objetivo es efectivamente ordenar
clarificar, evitar que haya economía sumergida, que haya criterios de estándares de calidad también en el alquiler vacacional, porque somos un destino que queremos ser un destino con reputación, no lo que vemos ahora mismo que hemos podido ver en plataformas de alquilar azoteas con casetas de campaña. Y por otro lado, que también ponga orden en lo que es el uso turístico de un alquiler vacacional y un uso residencial. Y a la hora de poner ese orden, ¿se va a limitar la vivienda vacacional? Es decir, ¿se van a poner cupos, topes, en función de las características de los municipios? Bueno, yo creo que eso le compete a los cabildos en su ordenación. Hay topes ahora mismo de camas hoteleras y no pasa nada. O sea, no todo el mundo podrá construir un hotel y poner las camas que le dé la gana. Con lo cual, eso es ordenar. ¿Puede haber cupos? Bueno, por supuesto que puede haber cupos y cada cabildo insular podrá determinar que haya cupos y cada comunidad de propietarios podrá determinar. No es lo mismo que tú vivas en un edificio y que de repente te coloque que tienes que levantarte a las 4 de la mañana para estar aquí desde primera hora y que alguien que venga a disfrutar pueda estar al lado tomando música y una cerveza en sus vacaciones. Luego, eso hay que ordenarlo. Lo vamos a hacer con criterios de racionalidad y sentido común. Y bueno, por supuesto, luego en el trámite parlamentario seguramente los grupos políticos querrán perfeccionar el texto y si es razonable, pues se hará. Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo, muchas gracias muy buenos días. A ustedes y buen día.